Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, bienvenidos a Sexualidad en tu propia voz. Agradecemos como cada jueves su sintonía a través de las frecuencias de Radioeducación 1060 de AM, 96.5 de FM y también agradecemos a quienes nos escuchan a través de las plataformas digitales y también que nos hagan llegar sus comentarios a través de estas redes. Nos da mucho gusto. Como cada jueves, les saluda Edith Rojas en compañía de Juan Carlos Hernández Meijueiro. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, querido público. Gracias, Edith. Pues sí, nuevamente aquí reivindicando a las mujeres en la historia escrita por hombres, ¿no? Y entonces vamos a ver realmente qué encontramos en los estudios que se han hecho sobre las mujeres en la prehistoria, ¿cierto? Sí, cierto. Y qué mejor empezar desde una manera histórica, saber qué papel hemos jugado las mujeres en esta vida de la humanidad, ¿no? Y si bien tú lo dices, la prehistoria es un periodo complicado de entender, de representar, y por ello esas representaciones gráficas y los relatos que existen para comprender esa parte de nuestra historia son muchas veces difíciles de situar en un contexto, pero esas representaciones, esos vestigios son un instrumento imprescindible para corporizar y permitir imaginar nuestro pasado y la vida de nuestros ancestros. Sin embargo, surge un problema, Juan, cuando esas imágenes se crean ante la falta de más datos, teniendo como base una serie de prejuicios, de asunciones y convencionalismos. Y justamente eso sucede con la imagen de las mujeres en la prehistoria. Por ello nos dimos a la tarea de buscar a una especialista en el tema. Se las voy a presentar. Ella ya hace muchos años nos acompañó en un programa y afortunadamente es esta segunda vez que le extendemos la invitación. Ahora, a través de manera virtual, está con nosotros María de Jesús Rodríguez Shadon. Ella es investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social. Tiene un doctorado en Ciencias Antropológicas por la UNAM. Ha realizado exploraciones arqueológicas e investigaciones antropológicas y ha presentado sus estudios en congresos en diversas partes del mundo. Es autora de varios libros, entre ellos La mujer azteca, Las mujeres mayas de antaño, Género y trabajo en Nuevo México, Antropología de género y la prostitución, ayer y hoy. También ha compilado Mujeres, miradas interdisciplinarias, género y arqueología en Mesoamérica, género y sexualidad en México antiguo, las mujeres en Mesoamérica prehispánica, antropología de las mujeres en México, trabajo y violencia, perspectivas de género e investigaciones en antropología. Actualmente escribe un libro sobre las mujeres indígenas en México y para quienes estén interesados, todos sus libros, artículos y conferencias, algunos que acabo de mencionar hace unos momentos, pueden bajarse y consultarse gratuitamente en el sitio www.ceam.mx. Buenas noches, María de Jesús, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es muy agradable estar aquí con ustedes compartiendo estas temáticas que son muy relevantes y que siempre son temas de mucha actualidad. Claro que sí, querida María de Jesús. ¿Tú nos podrías decir en un minuto para hacer un corte y volver y profundizar sobre el tema, cuál fue el rol de las mujeres prehistóricas a comparación de lo que se nos ha contado en la historia oficial? Claro, cómo no. Bueno, lo que pasa es que en la arqueología y la prehistoria, las mujeres han sido muy invisibilizadas. De hecho, existe un libro que se llama justamente así, El sexo invisible, escrito por paleontólogos, y hacen estos comentarios acerca de las razones por las cuales las mujeres no están presentes
no están representadas en los libros, en los museos, en los cursos universitarios, entre otras cuestiones. Sin embargo, ha habido desde los años 80 una corriente muy fuerte de diversas partes del mundo, Norteamérica, Inglaterra, los países noruegos y sobre todo España, que han hecho un impulso muy importante para hacer visibles a las mujeres en este periodo tan largo de la prehistoria, que nos lleva hasta 6 millones años antes de nuestra era. Qué bárbaro, un tiempo que ni siquiera podemos imaginar. Pues vamos a regresar después de un corte a que nos expliques todo este rol de las mujeres y cómo ha sido mal interpretado por la historia oficial, ¿cierto, Edith? Así es, Juan. Por lo pronto les hacemos la invitación a que se comunique y nos escriba a través de Facebook, @SexProVozOficial, o al WhatsApp de cabina 5512 33 29 15. Ahora es momento de que escuchemos las Venus paleolíticas. ¿Sabías que Se pensaba que las Venus paleolíticas encarnaban el ideal de belleza prehistórico? Las Venus paleolíticas son figuras humanas femeninas con cuerpos voluminosos. Su nombre se debe a que tras los primeros descubrimientos se pensaba que estas estatuillas representaban el ideal de belleza prehistórico. Sin embargo, esta idea fue rechazada posteriormente. Suelen clasificarse en 3 grupos según su procedencia: las occidentales, las orientales y las siberianas. Las occidentales son estatuillas de mujeres sin rostro y con el cuerpo desnudo, destacando sus senos y caderas. En este grupo destaca la Venus de Willendorf, probablemente la más famosa de todas las Venus de la prehistoria. Las Venus orientales se caracterizan por presentar ornamentación en la cintura y adornos como brazaletes o collares. En este grupo podrían destacarse las Venus de Kostienki. En el tercer grupo se encuentran las conocidas como Venus siberianas, que tienen el cabello largo y sus rasgos faciales están bien definidos. Al contrario de las otras Venus, sus pechos y caderas no son tan voluminosos. De hecho, lo que más destaca de estas figuras es su cabeza. Del artículo Las Venus paleolíticas en el sitio web www.historiarte.com. Acabamos de escuchar esta cápsula, las Venus paleolíticas, y donde la compañera Alejandra Montes de Oca pues nos explica 3 distintas Venus: las occidentales, las orientales y las Venus siberianas. Para entrar ya en el tema, María de Jesús Rodríguez Shadon, ¿qué nos dices sobre estas Venus paleolíticas? Lo que pasa es que las Venus paleolíticas todavía constituyen un debate que no está terminado, porque por parte de los especialistas existen muchas opiniones relacionadas con esto. Obviamente hay algunas que tienen más fundamento que otros. Lo que me parece más interesante de los estudios que se han hecho en relación con las Venus paleolíticas es que nadie se ha enfocado en analizar los adornos, el tipo de adornos que traen o las implicaciones que tiene, porque son las primeras figuras vestidas que existen en la historia. Pero bueno, ellas van desde 23,000, 24,000, son muy recientes, no son antiquísimas, digamos, no tienen 3,5 millones de años, por decir, son de ayer. Sin embargo, son las primeras imágenes humanas que tienen algún tipo de indumentaria o de adorno, y eso nos lleva, desde el punto de vista de algunas corrientes de antropólogas, que eso nos lleva a la invención de los textiles o las primeras representaciones en marfil o en cerámica
de los textiles. Entonces queremos decir que la primera imagen que tenemos impresa, digamos, o esculpida, es mujeres trabajando textiles. No exactamente, pero entre las Venus paleolíticas existen algunas representaciones. Esta de la de Willendorf está desnuda, pero hay otras, muchas otras. Por ejemplo, pienso en la del Spuch, que tiene que solamente es la cabecita y tiene una especie como de gorrito. Estos materiales con los que fueron elaborados este gorrito, y muchas tienen gorritos, inclusive la de Willendorf tiene también un gorrito. Entonces, lo que me parece sorprendente es que muchos hayan ido por la cuestión de la estética, por la cuestión ritual, por la cuestión de que es una deidad que representa la madre, y una gran diosa, ¿verdad? Que nadie se hubiera enfocado en esta cuestión de las primeras representaciones humanas con algún tipo de vestido que posteriormente se va a desarrollar como ya una indumentaria formalmente. Claro, muy bien. ¿Y qué nos puedes decir sobre el rol de las mujeres en la prehistoria? Porque sabemos que la ciencia machista patriarcal pues las ha puesto en un segundo plano, las ha puesto casi como en las épocas cavernícolas, como si estuvieran hoy en un departamento de la colonia Narvarte, ¿no? Donde ella cocina y él va a trabajar. ¿Qué nos dicen las pinturas, las gráficas, la historia de las mujeres contada por las mujeres? Bueno, aquí también la cuestión que hay que desmitificar y hay que, no sé cómo se va a lograr, pero la verdad es que esta cuestión del hombre cavernícola nunca ha existido. Es un mito. Quizás no, yo lo pongo semejante a este refrán de los hombres descienden de los monos. No es verdad, ¿no? O sea, científicamente no es verdad, aunque da una imagen hipotética de lo que ocurrió. Entonces, los seres humanos nunca han vivido en cuevas, nunca. Y si es verdad revisando aún los libros de divulgación en donde pudieran aparecer cuevas, nunca aparecen cuevas. Si hay que ver las imágenes de los paleontólogos excavando, nunca excavan en cuevas. Quizás solamente hubo algunos contextos en los cuales dio pauta a que se generara esa imagen, pero es una imagen ficticia. ¡Qué bárbaro! De veras, nos estás tirando un mito, porque yo hasta la fecha creí que en la época donde pues eran migrantes, nómadas, pues se guarecían en una cueva. No, la verdad es que existen muchas evidencias arqueológicas de cuáles eran los asentamientos en donde ellos iban, porque eran nómadas, tú lo dijiste, los nómadas no viven en cuevas, ¿no? Entonces ha sido nada más una malinterpretación de quizás algún diorama por ahí y luego se fue popularizando pero es una imagen que no es cierta. ¡Qué interesante! Está popularizada nada más por el imaginario popular, pero bueno, hay también responsabilidad, al menos en 3 sectores. En lo que nos enseñan en la escuela, los libros que leemos, los cursos que tomamos, nuestra formación antropológica, y luego también tienen un papel los museógrafos en la forma en que representan en los dioramas, en los museos, y cómo comunican las formas de vida que nos antecedieron, ¿verdad? Entonces, para repetir, que los seres humanos hubieran vivido entre los 6 millones de años hasta las Venus, por ejemplo, los seres humanos no tenían que llegar a Europa, acuérdense. Sí, claro. Salieron de África y tenían que llegar a Europa y tardaron miles de años en hacer eso. Entonces, eran nómadas, y si bien es cierto que algunos abrigos rocosos fueron habitados, porque se han encontrado restos óseos ahí, solamente fueron habitaciones temporales, digamos 1 semana, y tenían que continuar. Y realmente esas tiendas, esos asentamientos que fueron efímeros, transitorios,
arqueológicamente se encuentran los hoyitos en la tierra en donde fueron puestos, usaron diferentes varas, maderas, huesos, marfil, y luego lo cubrían con otros materiales vegetales o con pieles cuando pudieron. Pero, para repetir, mirando las imágenes de los paleontólogos cuando están excavando y encontrando al Homo erectus, al Homo neanderthalis, todos son planicies, valles, en fin. No cavernas. ¿Y ahí cuál era el rol de las mujeres? Bueno, solamente podemos hipotetizar cómo podría haber sido. Desgraciadamente, por ejemplo, en la mayor parte de las ofrendas funerarias que se han encontrado dedicadas a los hombres o a las mujeres, los restos que podían haber sido entregados como ofrenda en un entierro, todos para ellas fueron básicamente o de cestería o de textiles o cuestiones hechas con vegetales que no son duraderos en el registro arqueológico. Entonces, pero sí se han encontrado, a pesar de eso, se han encontrado muchos de los implementos que se supone que los hombres usaban porque se han encontrado en sus tumbas, se han encontrado también en los de ellas, raspadores, obviamente muchas, pensemos ya tan cerca como el preclásico en Mesoamérica, las mujeres estaban teniendo instrumentos líticos y eran los metates, las manos de metates, los molcajetes. Entonces, el equivalente de esto en la prehistoria no existía, pero lo podemos hacer inferencias a partir de esto que les comento. Por ejemplo, los primeros vestidos, la indumentaria que se podía usar, y también eso lo vemos reflejado en las figurillas de Tlatilco, por ejemplo, específicamente en las mujeres que ya andan desnudas, pero traen una faldita que muy probablemente era textil. Claro. Entonces, los vestigios arqueológicos sí nos permiten hacer inferencias que pueden estar más o menos fundamentadas en relación con las actividades que ellos llevaban a cabo. Y para esto, bueno, tenemos bien acudir a la información que nos dan el registro arqueológico a través de las habitaciones, los entierros, las ofrendas funerarias y también la comparación etnográfica, que es cuando los antropólogos van a las comunidades que todavía son cazadores-recolectores y observar cuáles son las prácticas que llevan a cabo unos y otras, aunque hay que tener presente que las actividades masculinas y femeninas han cambiado en términos históricos, no han sido siempre las mismas y como ya grabadas en piedra y inscritas en los genes, y ya vamos a reaccionar así. Toda la sociedad, por eso tenemos que estudiar a las sociedades en particular en la A, en la B, en la C, en la D, y así a través de la historia y de la prehistoria, y vamos a encontrar cuestiones diferentes, prácticas distintas. Hay muchos ejemplos que se pueden... Por ejemplo, danos algunos ejemplos de estas prácticas distintas. Bueno, lo hemos visto con artículos que han aparecido acerca de las mujeres cazando, y también en términos etnográficos se pueden encontrar ejemplos de mujeres cazando. ¿Cómo son esos ejemplos? A ver, ¿están en una pintura o en una...? No, los etnográficos los encontramos a través de los estudios antropológicos, porque, por ejemplo, entre el grupo de los Inuit, que se llaman comúnmente esquimales, las mujeres, bueno, allí, como ustedes pueden imaginarse, solamente viven básicamente en el hielo, no habría recolección, excepto en algunas épocas, pero si en una familia, o sea, los hombres se dedican a cazar y cazan animales grandes, pero si en una familia aún no hay ningún hijo, una hija se encarga de llevar a cabo esas actividades. Entonces podemos ver que los arreglos prácticos en la vida cotidiana se van a dar de acuerdo al contexto cultural y al periodo histórico en el que estén. Claro. María de Jesús, entonces hipotéticamente tú nos estás diciendo que
las mujeres sí podían realizar esas actividades que los hombres hacían. En dado caso que si en una familia no había hombres sino mujeres, tú tenías que entrarle a hacer esa actividad. ¿Es así? Sí, bueno, también hay otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta. Normalmente, o digamos, la versión más aceptada, porque es la que nos agrada más, digamos, es esta imagen de los hombres lanceando un mamut. Y bueno, eso nos llena de orgullo, ¿verdad? Queremos identificarnos con esa imagen, no con otras imágenes que han sido propuestas por los mismos antropólogos, paleoantropólogos, que durante más de 3 millones de años los seres humanos vivimos de carroña, ¿verdad? Pero no es una imagen muy agradable. Entonces... Claro, porque realmente comer carne cocida nos hace carroñeros, es carne muerta, ¿cierto? Lo que pasa es que es muy feo pensarnos a los humanos como carroñeros. Sí, de hecho yo quería comentarles que la gente que esté más interesada en abordar esta problemática pueden entrar a ver los videos computarizados que han hecho en el Smithsonian, en el museo. Nada más tienen que teclear Museo Smithsonian y entran, y es muy interesante porque a partir de los restos arqueológicos se han encontrado que los cazadores, como normalmente nos hacen pensar, la corriente más androcéntrica de la paleoantropología, no eran cazadores, eran cazados, ¿verdad? ¿Cómo? Podemos imaginar lo que muestran en estos videos computarizados es que toman un hallazgo arqueológico y luego lo presentan a través de imágenes computarizadas. Tenemos que ir a un corte. ¿Qué te parece, María Jesús, si regresando nos explicas bien cómo está esto de los videos que se hicieron y qué es la idea, cuál es la idea que nos presentan, ¿de acuerdo? Vamos a ir a un corte y regresamos. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sexprovoz Oficial. Instagram, Sexprovoz. A través de Facebook o el WhatsApp puede hacernos llegar sus comentarios durante la transmisión. Estamos atentos para leerle. En esta ocasión, a través de las redes sociales, nos hicieron llegar sus comentarios sobre la emisión pasada, tema dedicado a la representación simbólica de las mujeres en la 4T, con Laura Martínez, directora de Adivac AC. Y en esta ocasión, Belia Arroyo, sexóloga Fénix, nos dice: se queda en simbolismo porque en discurso, acciones y presupuestos no hubo más que desprecios de la 4T. Juan Ernesto Guerrero Mancera: buenas noches, equipo de Sexprovoz y audiencia. Ya de años gran parte de la gente no quiere acudir a una delegación a levantar un acta por violencia a la mujer. Creo que sería bueno que cualquier persona pudiera acudir y denunciar dichas violaciones a algún centro u organización de apoyo a las mujeres para que se inicie la investigación a las mujeres violentadas y den seguimiento para iniciar un acta con la autoridad correspondiente. Juan Ernesto Guerrero Mancera también nos extiende la invitación a que continuemos cuidándonos y también a quienes hagan falta de vacunarse lo hagan de una manera responsable y respetuosa, y también dice que demandemos más presupuesto a radioeducación, el cual es justo, necesario y digno para todo su personal, beneficiando a su audiencia nacional e internacional. Javier 4. ¿Es en serio lo que dice la invitada? ¿Un presidente designa a sus colaboradores para que no estén de acuerdo con él? ¿En el periodo neoliberal eso pasaba? Hugo Alberto Fuentes: derecho a voto, ¿qué tonterías dicen? Lo que se debería garantizar es una formación escolar de calidad para que tengan verdaderas herramientas para deliberar. Galia Matsu: buen programa, felicidades a la psicóloga, invítenla para otro programa. Belia Montiel Morales:
Hola, buenas noches. Es muy correcto lo que dicen de las guarderías acerca de que se trataba de un modelo apropiado para ayudar a los padres, especialmente a mujeres, a tener seguros a sus hijos. Sin embargo, yo como madre sé de primera mano sucesos de mal manejo en las guarderías de Sedesol, desde la persona que en lugar de invertir en alimentar apropiadamente a los niños, pero en cambio estrenaba auto del año cada vez, personal que laboraba ahí y no le daban un salario adecuado, a pesar de cargar con toda la responsabilidad, niños que se les extraviaban, etc. Y no pasaba nada, porque estas personas que cometieron estos delitos, que así se les podría llamar, eran amigos, cuates o familiares de quienes trabajaban en la Sedesol, y no se les fincaba ninguna responsabilidad. Jaime Patiño Ruiz: entonces el problema no es de paridad, sino de que las mujeres tienen diferentes proyectos y eso es lo normal. La 4T no puede incluir la homogeneización de las ideas. Para Laura debe regresarse a lo de antes y para muchos la idea es no retorno. Edu Viges Jovea: el recorte a grupos de apoyo a mujeres y a guarderías más que combate a la corrupción es austeridad neoliberal y no como dice el discurso oficial, austeridad republicana. Veo casi nulo el castigo a la corrupción, pues hay pocos funcionarios corruptos presos. Hay una escandalosa e injusta desigualdad. Felicidades a Adivac por su trabajo. Blanca Leiva: el licenciado López Obrador con la 4T lucha contra la ignorancia y la injusticia social y la licenciada Laura Martínez no lo reconoce y se oye muy corta de vista y muy negativa. El problema es de todos, no nada más del gobierno. Y por último, Dolores Adela Ortega Hernández nos envía saludos. Como cada jueves, agradecemos que nos hagan llegar sus opiniones con respecto al tema que vamos abordando semana a semana. Su opinión es muy importante, ya que así nos permite seguir debatiendo sobre estos temas desde diferentes perspectivas. En esta ocasión, la invitada fue Laura Martínez. Ella es, lo repito, directora de Adivac AC, una asociación civil. Les agradecemos mucho sus comentarios. Ya saben que es a través de sus comentarios como podemos estar en comunicación ustedes y nosotras y nosotros. Muy bien, estamos aquí platicando con la doctora, arqueóloga, antropóloga, maestra María de Jesús, y estábamos platicando del rol de las mujeres en la prehistoria y qué quedó dicho y cómo lo sabemos. Ya vimos que pues eran nómadas, no tenían asentamientos tal cuales. Eso que vemos en las películas de los hombres de las cavernas, pues es un invento de Hollywood que nos hemos creído. Y también necesitamos saber si había cazadoras mujeres, por ejemplo, o si tenían otros roles que la ideología patriarcal nos ha ocultado o invisibilizado. La cuestión aquí es que estamos hablando de una temporalidad muy larga. Si vamos a ubicarnos en una sociedad de hace 10,000 años, por ejemplo, creo que es perfectamente factible y se han encontrado evidencias arqueológicas de que las mujeres estaban participando en la caza, no solamente en Perú, sino en Dinamarca, en el norte de España, en el sur de Francia. O sea, hay muchos hallazgos arqueológicos que dan muestra de esto. Pero si nos ubicamos 3 millones de años hacia atrás en el tiempo, es bastante improbable que un ser humano que apenas, digamos, hace 6 millones de años estaba bajando de los árboles y adentrándose en los bosques, en las llanuras, ya completamente, si es un ser humano que no tiene una vista muy buena, el olfato no le funciona muy bien, la piel la tiene muy delgada, no tiene garras, ¿qué va a hacer ante todos los animales que son carnívoros y que están deseosos de encontrar a alguien facilito como este? Eso es lo que como el ser humano. Exacto. Es que estamos viviendo de estas fuentes de las que les comento, los hallazgos arqueológicos, las comparaciones etnográficas y también la primatología. Esa es otra de las fuentes de las que bebe la paleoantropología para imaginar, hacer inferencias, propuestas, planteamientos, hipótesis, solamente hipótesis, porque se puede entender que faltan muchos hallazgos todavía por encontrarse. Todavía no hemos hallado todo lo que es posible encontrar, ¿verdad? Este famoso eslabón perdido
ya vemos que no es ningún eslabón, es una cadena larguísima, Claro. pero todavía no la hemos encontrado toda. Entonces, estos seres humanos que apenas probablemente empezaron a tener la postura erguida hasta hace 3 millones de años y medio, porque se han encontrado huellas en África de seres humanos ya caminando. Y un tramo largo, no fue nada más como que se me figura como que parece una huella, es realmente una huella. Entonces, ya sabemos que hace 3 millones y medio de años los seres humanos ya andaban caminando, por ejemplo, pero con anterioridad a esa época no hay seguridad. Tenemos que revisar y a veces los restos óseos no nos informan de todo porque a veces solamente es una sección. Entonces ha sido todo un trabajo de mucho tiempo para reunir de una sola especie, por decirlo, los neandertales, ir pues reuniendo todas las partes que son significativas, como por ejemplo un fémur. Un fémur nos va a decir si andaban erectos o no. Claro. Y las manos, por ejemplo, también nos van a decir si ya las estaban utilizando. Entonces, los primatólogos tienen mucho que decir también acerca de las conductas humanas, pero no todo, porque los seres humanos, hasta las funciones orgánicas más primigenias, más pedestres, están influidas por la cultura. Por decir, el parto. Podríamos esperar que el parto fue desde hace 6 millones de años hasta ahorita exactamente igual, y no es así. Aunque es un hecho biológico, todos los seres humanos que conocemos ahorita, y la historia lo señala, han parido de manera distinta. Y ahí está la influencia de la cultura en cada una de estas. Exactamente, esa es la cuestión, que los primatólogos tienen algo que decir acerca de nuestras motivaciones, de las inclinaciones, de las tendencias, pero no todo, porque los seres humanos son profundamente simbólicos y profundamente influenciados por la cultura en la cual se desenvuelven. Por eso estamos teniendo esa conversación, porque estamos viviendo en una sociedad androcéntrica. Sí, es cierto. Sí, y María de Jesús, entonces nos estás diciendo que podríamos hablar de 10,000 años atrás, ¿no? Donde sí hay de dónde rascarle. Entonces, ¿qué autores, qué estudios tú nos puedes nombrar que mencionen a la mujer, o desde qué época se empezó a hablar de la mujer? Primero, sabemos que es con una visión machista, patriarcal, ¿no? Que nos menciones esos estudios. Y segundo, ¿desde qué época se empieza a cambiar esa visión? Bueno, eso sí se puede ubicar. El pensamiento de los seres humanos cazando nace casi con Darwin en los 1850, por ejemplo. De esa época para acá, bueno, fue también un gran avance en términos científicos, porque antes de eso lo que existía era una visión creacionista, por decir, claro, que todavía se vive, por supuesto. Religiosa. Exacto. Entonces, durante todo ese tiempo existió esta visión androcéntrica en la paleoantropología, pero se consolidó realmente hasta los 1960 a partir de una publicación de un libro que se llama El hombre cazador. Yo pienso que allí es cuando se consolida realmente, se fortalece, se sientan las bases ya científicas, entre comillas, arqueológicas de esta visión. Pero esta visión de estos antropólogos fue contestada por toda una corriente crítica de esta postura que se pensó sesgada, yo pienso que con razón. Entonces se hicieron muchos análisis relacionados con las actividades recolectoras de las mujeres, que si atendemos a los datos que nos ofrece la comparación etnográfica en las sociedades recolectoras que han sido estudiadas ahora, el 80% de la ingesta del grupo viene de lo que recolectan las mujeres, y las mujeres no solamente recolectan vegetales, recolectan animales pequeños, recolectan miel, nueces,
conejos. O sea que la base de la dieta en esta época, 10,000 antes de Cristo, estamos diciendo que era básicamente la mujer la proveedora. Así es. Y no el hombre el proveedor. Bueno, lo que pasa es que esta visión contradice lo que normalmente nosotros pensamos que es lo ideal, a lo que debemos aspirar, lo que nos merecemos, ¿verdad? Las mujeres nos mereceríamos un proveedor, ¿verdad? Un hombre cazador, pero bueno, hay datos que desmienten estas, y para volver a esta cuestión, inclusive hace 10,000 años, para esta corriente tiene mucha claridad sobre el asunto de que esas imágenes de los hombres con una lanza matando un mamut son irreales, porque lo que probablemente ocurrió es que estaban obteniendo la carne de la caza bien a través de atrapar animales infantiles, por decir gacelas infantiles, lesionadas, viejas o enfermas, que son fáciles de atrapar. Por favor, una gacela, yo quiero saber si el corredor olímpico la va a poder alcanzar. La va a alcanzar. Entonces, bueno, también está la cuestión de que ir a molestar a un mamut que mide 4 metros de alto más que nosotros, y que además se molestan cuando se les incomoda, no es algo razonable. Entonces, a veces los antropólogos mismos se burlan, ¿verdad?, de esas imágenes que son lanzadas porque nos satisfacen, porque nos agradan, porque nos hacen sentir poderosos. Pero en la realidad, pensémoslo, ¿qué tanto en términos biológicos tenemos para protegernos? No tenemos garras, tenemos un olfato como muchos animales, ¿verdad? Como los perros, por ejemplo, que los perros fueron domesticados y en muchas sociedades las mujeres cazan con perros, ¿verdad? Eso es muy lógico, porque los perros tienen la mejor velocidad que nosotros, que los seres humanos, tienen garras, tienen caninos, y nosotros no. Eso es lo que yo creo que en primer lugar nos debe de entrar en nuestra mente, de que qué tan desprotegidos, tan vulnerables, tan frágiles somos los seres humanos como para enfrentarnos a una manada de tigres de dientes de sable. No, por favor. Nada más pensaba en herbívoros, en búfalos. En búfalos, sí. Estamos tirando esta historia androcéntrica, todo lo que hemos aprendido. Nos está diciendo María de Jesús que prácticamente no es cierto. Es un mito. Es un mito, así es. Nos agrada mucho. Y donde se ha visto al hombre siempre como el poderoso, el grande, el que puede cazar, y pues a la mujer no. Ya lo estamos explicando en este programa. Vamos a escuchar otra cápsula, y para que María de Jesús Rodríguez Shadon nos diga, ¿y las antropólogas? ¿Dónde está la visión de ellas? Si hay estudios que han realizado. Escuchemos ahora investigaciones arqueológicas sobre las mujeres en la prehistoria. Diversas investigaciones arqueológicas están derribando la visión patriarcal que se tiene sobre la prehistoria y el papel que desempeñaron las mujeres durante esta época. Un equipo de arqueólogos estadounidenses y peruanos descubrieron en el distrito de Puno, en los Andes, una tumba de una mujer joven de hace unos 8,000 años, que había sido enterrada con armas y objetos de piedra cortantes. Este descubrimiento cobró gran interés, pues demostraba que las féminas prehistóricas también cazaban, o al menos en América, y porque ponían en jaque la idea de que en las primeras comunidades humanas existía una división de tareas, donde los hombres llevaban la batuta de las actividades físicas. Asimismo, un estudio publicado por investigadores de las universidades de Alcalá de Henares, Granada, la Autónoma de Barcelona
y Durham de Reino Unido, también probó que las mujeres participaron en la creación de las pinturas rupestres. Otros trabajos científicos desarrollados en la última década confirman la misma teoría, pues han encontrado que muchas de las manos documentadas en las paredes de las cuevas prehistóricas de Francia y España son de mujeres. Estos descubrimientos no solo han demostrado que las mujeres también eran artistas, sino que probablemente desempeñaron las mismas actividades que los hombres. Incluso, las y los investigadores no descartan la posibilidad de que una mujer haya sido quien descubrió el fuego y no un hombre. Del artículo "¿Y si el fuego lo descubrió una mujer?", en el sitio web www.elespanol.com. Estamos platicando con la doctora María de Jesús Rodríguez Shadum sobre las mujeres en la prehistoria. Y antes de escuchar esta cápsula, yo le preguntaba a María de Jesús, ¿dónde está la visión, los estudios de las mujeres que han escrito, que han investigado y qué nos dicen en sus investigaciones sobre este papel de las mujeres, María de Jesús? Bueno, esa es una corriente muy amplia que se ha desarrollado en diferentes países. Por ejemplo, puedo plantear que en Noruega, Sorensen, que escribió un artículo, un libro que se llama Arqueología de Género, pues marcó un hito en los estudios de la arqueología, y también Dos Manes, que forma parte de esta misma corriente noruega, pero... Arqueología de género, dices. ¿Y cómo se llama la autora? Se llama Sorensen. Sorensen, para que nuestro público que esté interesado en investigaciones arqueológicas desde una perspectiva de género pueda echarle un vistazo a este libro. Sí, claro. También en esa misma región, Dos Manes, que escribió un artículo que se llama 2 décadas de la mujer en la prehistoria en la arqueología en Noruega, también es otro referente muy importante de esta corriente. De todas maneras, considero que las corrientes más fuertes están en España por una parte y en Estados Unidos por la otra, porque en Norteamérica han sido muy entusiastas de enfatizar estas cuestiones y se han escrito muchísimos libros. Por ejemplo, de las que iniciaron esta corriente en los 1980 fue cuando despegó realmente todo este tipo de estudios. De las pioneras en estas investigaciones está Margaret Conkey y Janet Spector, que publicaron un libro donde presentaban los estudios más acabados acerca de esa cuestión. Pero las españolas también han sido muy activas. Ellas tienen departamentos de arqueología de género, dan cursos en Estados Unidos también de historia de las mujeres, por ejemplo, que fue iniciado en la historia, que es un libro que es una referencia obligada en Estados Unidos. Pero entre las españolas puedo mencionar de las que conozco, por ejemplo, Lourdes Prados, que escribe muchos libros. Se pueden buscar sus libros en internet y van a aparecer los estudios que se han hecho sobre esta. Ellas, de hecho, propusieron una categoría analítica que se llama actividades de mantenimiento, donde engloban todas estas actividades que llevan a cabo las mujeres y que no son valoradas como deberían. Por ejemplo, lo mandan a la prehistoria. Presentan un hueso, un húmero que sanó. Entonces, esto nos muestra que en esta época ya había una persona que se encargaba de la convalecencia y el sanamiento de esta persona, que probablemente fuera un cazador, digamos, pero en ese momento estaba inhabilitado. Entonces, el hecho de que se muestre un hueso que sana quiere decir que alguien se ocupó de que no fuera devorado por el primer tigre que pasara por ahí. Claro, ¿verdad? Pero además también nos habla de ciertas prácticas de medicina que ya podían existir para que los humanos débiles no se quedaran rezagados.
Claro. Entonces, esta corriente entre las que puedo mencionar, a ver, por ejemplo, Sandra Montón, que trabaja en la Universidad Pompeu Fabra, Margarita Sánchez Romero, que entrando a YouTube van a encontrar muchos videos de ella en la que asiste a diferentes, y eso creo que deberíamos de hacer aquí también, asiste a diferentes programas de público muy amplio y presenta de manera sintética en 10 minutos tres hallazgos importantísimos que abonan, que contribuyen a dar una imagen diferente de la corriente androcéntrica dominante, ¿verdad? Entonces, otras de las españolas está Trinidad Escoriza Matthew, Andrea González Ramírez, que han escrito o que han investigado cuestiones muy, muy puntuales, por ejemplo, relacionado con el carroñeo, que es una propuesta distinta del hombre cazador. ¿Por qué? Porque lo que se plantea es que los seres humanos están tan desprovistos de protecciones que normalmente tienen los tigres y los osos, en términos de velocidad, del olfato, al menos inicialmente, cuáles eran las actividades que podían desempeñar para traer algo de carne, digamos, al grupo, era encontrar animales que ya hubieran sido matados por tigres, por ejemplo, gacelas y otros animales que hubieran estado a medio comer. Y a medio pudrirse, tal vez. También, pero también está la otra cuestión de que es una fantasía realmente de veras, de pensar que unos entre 4 humanos iban a derribar un mamut y luego cómo se iban a llevar, cuánto tiempo iban a destazar este animal antes de que los buitres, claro, avisaran a todos los carnívoros que aquí hay algo de comer y vengan, es hora de cenar. Claro. Claro. Entonces ellos se arriesgaban a que fueran comidos junto con el animal que habían hipotéticamente cazado. Entonces, por eso estas representaciones figurativas son fantasiosas. Entonces, nos estás diciendo, María de Jesús, que estas nuevas investigaciones, estas nuevas visiones de mujeres posicionan al hombre de una manera diferente a la que ya nosotros visionamos, que ya idealizamos y que pues hasta nuestros días seguimos implementando en todos los sentidos, ¿no? En la cultura, en la escuela, en la familia, en la pareja. Pero las películas, en las novelas, es que no podemos escapar de esta visión dominante porque es que nos la presentan en todos los medios posibles, las novelas, los cómics, las películas, que, bueno, son fantásticas, ¿verdad? Son muy imaginativas. Hasta Tintán tenemos ahí que arrastraba a una mujer de los pelos y se la llevaba a una cueva. ¿No se acuerdan que le pegaba con un mazo? Y esa es la idea fantasiosa que tenemos de las mujeres en la prehistoria, golpeadas por el hombre que las arrastra de los cabellos a que le venga a hacer las tortillas en la cueva. Sí, pero eso no hay evidencia arqueológica de que eso hubiera ocurrido, en primer lugar, porque el lazo más primordial que existe entre los seres humanos es el de la madre con su hijo. Es innegable que un hijo va a ser retoño de una mujer, pero ¿cuál padre, cuál de todos los hombres que formaran el grupo de la banda iba a ser el padre? ¿Cómo lo iban a saber? Claro. Los aztecas mismos, que tenían una civilización muy avanzada, no sabían realmente cómo era el mecanismo de la concepción, cómo se realizaba. Ellos tenían sus ideas acerca de cómo una mujer resultaba embarazada, pero yo puedo imaginar, casi imposible de saber, ¿verdad? Cómo los animales saben que pueden procrear con una hembra a través del estro. Y todos los animales tienen estro, o sea, esa llamada, ¿verdad? Química, para que vengan todos porque estoy disponible. En eso hay 2 especies en las que se suprimió. Y casi no se menciona esta cuestión de cuál es el papel de las mujeres en la reproducción de un ser que requería, que se llama neotenia, que requería una infancia muy larga, porque casi todos los animalitos en 15 días ya andan caminando. Algunos nacen caminando ya, ¿verdad? Como los caballos, pero los seres humanos tardan para poder ser
digamos, un poco independientes o destetarse, para empezar el destete y luego la independencia en términos de lo que puede comer y lo que va a agarrar por allí, va a tardar 6 años, que es muy largo. ¿Y cuál es el papel de las mujeres también en suprimir ese estro y estar disponibles sexualmente todo el tiempo, ¿verdad? Y también dar a luz a un ser cuyo cerebro creció mucho, y esa es la razón por la cual las mujeres de todos los tiempos, si puede imaginar, hace 6 millones de años, iban a tener dificultades para el parto. Eso se sabe muy bien. Esa es la razón por la cual todavía el cerebro de los seres humanos sigue madurando y desarrollándose después del parto. Son casi, podríamos decir, como partos prematuros. Todos somos partos prematuros porque nacemos con una cabeza que apenas puede pasar por el canal vaginal y se va desarrollando después. Por eso los niños parecen como yucatecos, ¿verdad? Con la cabezota muy grande. Sí, María de Jesús, estamos ya a unos minutos de terminar el programa, pero antes preguntarte si desde tu disciplina, la antropología social, estos estudios, estos hallazgos, tienen un impacto en esta perspectiva de género de la cual se habla actualmente. Por supuesto, yo creo que, pero bueno, tenemos que hacer mucho trabajo antes, tenemos que dar cursos en las universidades para que se reconozca toda esa historia de las mujeres que no es contada, que no es conocida, pero ahorita ya es investigada, ya se sabe. Eso por una parte. Por la otra, tenemos que publicar más, y yo pienso que antes que libros académicos deberíamos de hacer un esfuerzo y presentar esto en forma de novelas, porque es la manera en la que va a llegar a un público más amplio, y eso ya lo han desarrollado algunos arqueólogos en Italia, que han sido bestsellers, ¿verdad? Y de aprendizaje, claro. Muchísimas gracias, María Jesús. Como vemos, pues tienes un montón de temas que nos pueden aportar. Ya vimos que tienes libros sobre la mujer azteca, sobre la mujer maya. Ya veremos otros programas ahí contigo sobre estos temas tan interesantes. Y por lo pronto tenemos que terminar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras y nosotros en este programa sobre las mujeres en la prehistoria. Gracias, Marichuy. Muchísimas gracias por la invitación, y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes algunos de los comentarios que conozco. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Le invitamos a que descargue y comparta este programa. Mañana estará disponible en el sitio de descarga www.e-medioradio.edu.mx, o en iVoox nos encuentra como Sexualidad en tu propia voz. Estuvimos con ustedes Edith Rojas y Juan Carlos Hernández Meijueiro. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. En este programa participamos Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Saraí Pérez y Daniel Hernández. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.